Y seguimos hablando de vacunas y de la situación que atravesamos en plena pandemia. Por eso ya mismo estamos saludando a quien es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Can. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Florencia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, consultarle o consultarte como primera medida, estamos comenzando este primer día hábil con restricciones flexibilizadas y con algunas alternativas como por ejemplo la presencialidad escolar. ¿Están dadas las condiciones para enfrentar esta nueva normalidad, estos controles un poquito más laxos? Bueno, a ver, la situación epidemiológica es preocupante. No hemos todavía superado la pandemia, ni mucho menos. Estamos en el AMBA con una tendencia a la disminución de casos, pero esto para nada tiene que ser una situación de relajo y de dejar los cuidados. Muy por el contrario, ahora más que nunca que hay algunas restricciones que se flexibilizaron, más que nunca hay que continuar con todos esos cuidados que siempre decimos, y recordar también que se habilitaron algunas actividades en el AMBA, pero que hay otras provincias que siguen en la fase 1 debido a que tienen una situación epidemiológica más que preocupante, ¿no? Florencia, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos 28% de la población aproximadamente, al menos con una dosis vacunado en este momento. ¿Cuánto más? No te pido que hagas futurología, pero llevándonos a los términos estadísticos que manejan ustedes los epidemiólogos y los médicos especialistas en este tipo de situaciones, ¿cuánto más necesitamos para que el bicho empiece a chocar y empiece a descender como en otros puntos del mundo? Bueno, se necesita llegar más o menos al mínimo el 60% de la población vacunada para tener la llamada inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que permite proteger no solo individualmente a la persona que recibió la vacuna, sino también digamos, aquellos que no están vacunados. Así que lo que se necesita es ese porcentaje. De todas maneras, a medida que se va avanzando en la vacunación de los adultos jóvenes, de las personas entre 18 y 60 años, que son los que se llevan el 80% de los casos, por supuesto que vamos a ver un impacto en la vacunación, como ya se está viendo en los adultos mayores, una disminución en la mortalidad gracias a la vacunación. Doctora, a ver, nos quedamos con esto último que decía, el 60% es necesario para lograr esa inmunidad. ¿Está previsto en la Argentina que la campaña de vacunación alcance ese número, alcance el 60% de la población? Sí, sí, por supuesto. De hecho, cuando uno ve las proyecciones de las vacunas que tienen que seguir llegando, más allá de las que en las últimas semanas llegaron muchísimas vacunas, un salto cuantitativo que permitió vacunar a muchísima gente. Ustedes lo habrán vivido por experiencia propia de tener un montón de gente alrededor que está siendo vacunada, cuando antes eso era como una excepción, y ahora, bueno, está como incrementándose eso. Eh, entonces, bueno, la verdad es que a medida que vayan llegando las vacunas que están convenidas, esto se va a ir logrando, y me parece muy importante porque nos va a permitir de a poco ir volviendo por lo menos a una nueva normalidad. Pero bueno, de esta pandemia se sale no solo con vacunas. Las vacunas son necesarias, pero no suficientes, y se necesita también los cuidados. Así que en este momento, donde en algunas jurisdicciones hubo, digamos, ciertas aperturas o flexibilización de algunas medidas, es importante tener responsabilidad, hacer lo que se puede y no hacer lo que no se puede, porque después, si no, lamentamos nuevos cierres, y lamentablemente esto depende del comportamiento de las personas, de todos nosotros, ¿no? Florencia, en este momento las terapias intensivas en la República Argentina tienen 7.900 personas que están peleándola de manera muy desigual contra el coronavirus, porque eh, los números indican, y detesto hablarlo en términos de número, pero es así, de cada 3, 2 no la pueden contar, no sobreviven. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque en ese universo hay muchísima gente que no tiene ni comorbilidades, que nunca fumó, que nunca tomó, que tenía una vida muy, muy, digamos, prolija.
¿Por qué en esta segunda ola los está matando a ellos cuando en la primera ola no sucedía? Ya sé, me dirán que ahora los que eran antes de riesgo, los mayores ya están vacunados. Perfecto, ellos están vacunados. En la primera ola no estaban vacunados ni ellos ni los otros, pero a los otros no los afectaba como nos está afectando ahora. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay varias explicaciones para eso. Una de las cosas, sí, es lo que vos decís, que la representación de los adultos jóvenes es mayor ahora, porque ya en los adultos mayores se ve el impacto de la vacunación. Por otro lado, el virus es diferente. El virus que está circulando es un virus que es más contagioso de persona a persona. Y eso hace que proporcionalmente haya más casos en terapia intensiva y más fallecidos. Y proporcionalmente, como el virus afecta más a las personas más jóvenes, bueno, es que, digamos, ahora hay una representación mayor de los jóvenes en terapia intensiva. Eso, digamos, igualmente los fallecidos siguen siendo predominantemente los mayores de 60 años, pero sí, lo que vos decís es correcto, y por otro lado también pasa que muchas veces se subestima el virus, no el paciente o la paciente, sino muchas veces desde el equipo de salud, o se hace un seguimiento virtual y no se toma a tiempo ese paciente que por ahí requiere algún tratamiento especial como oxigenoterapia o algún tipo de internación. Por eso es que es muy importante poder evaluar correctamente a ese paciente, ¿no? Doctora, dos consultas en una. La primera, mucho se ha hablado en estos días de las mujeres embarazadas, de las personas gestantes, en el marco de recibir o no la vacuna. Y en este sentido, consultarle también qué pasa con otro sector de la población que participó de ensayos clínicos de vacunas y que al mismo tiempo casi están recibiendo la convocatoria de la campaña nacional para poder vacunarse. Sí. Bueno, a ver, si querés empezamos con lo de las personas gestantes. Las personas gestantes tienen indicación de vacuna hoy por hoy, según el lineamiento del Ministerio de Salud de la Nación, aquellas que tengan alguna condición de riesgo, ¿no? Que tengan diabetes, que tengan enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica o que sean inmunosuprimidos. Hoy por hoy, esas son las embarazadas que tienen indicación, además de las embarazadas con altos riesgos de exposición, como personal de salud, docentes, personal de seguridad, etcétera, ¿sí? Lo que se está discutiendo ahora, no solo en Argentina, sino también en el mundo, es que el embarazo por sí mismo, aún sin ninguna condición de riesgo, puede ser una indicación para recibir la vacuna de COVID. La evidencia tiende a pensar que sí. El problema es que no hay experiencia suficiente con las vacunas como para poder indicarla a todas las embarazadas. Sabemos que no es una contraindicación, ¿sí? Porque ninguna tiene el virus vivo, con lo cual eventualmente podrían usarse, todas las vacunas que estamos usando podrían usarse en embarazadas y en mujeres en periodo de lactancia. Entonces creo que esta recomendación va a cambiar probablemente en breve. Eso depende de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del grupo de expertos que están asesorando en este tema, ¿no? ¿Y de las personas que han participado en los ensayos clínicos? Eso. Sí, las personas que están o que participaron de los ensayos clínicos, en el momento de ingresar al ensayo clínico firmaron un consentimiento informado por el cual aceptaban participar del mismo, pero también tienen que saber que tienen el derecho de dejar el ensayo clínico cuando quieran. No es una cosa que uno firma y tiene que sostener para siempre. Lo que sí, en la mayoría de los ensayos clínicos, lo que se dice es que la famosa apertura del ciego, que básicamente consiste en saber si recibiste vacuna o recibiste placebo, eso se da cuando se termina el estudio. En muchos ensayos clínicos estamos haciendo aperturas de ciego para población de riesgo o población con alto riesgo de exposición, pero eso siempre depende de cada sponsor. Muchos de los participantes de los ensayos clínicos, ante la no apertura del ciego por parte del sponsor, decidieron vacunarse de todas maneras, Florencia, sin saber que tenían vacuna placebo. Bueno, yo te cuento mi experiencia. Yo participé del ensayo clínico de la vacuna alemana CureVac, que se realizó en la República Argentina. Recibí las 2 dosis.
Y en el medio, después de la segunda dosis, recibí la citación por parte del vacunante para recibir mi dosis por la provincia de Buenos Aires. Yo tenía ahí un dilema que era, primero, que no quería utilizar una vacuna que podía servirle a otra persona, y por otro lado quería quedarme tranquilo de que yo estaba inmunizado. Ahí se abrió el ciego, me avisaron de que yo estaba vacunado. Como soy medio cabeza dura, dije, ¿estaré realmente? Porque es una vacuna que no está aprobada todavía. Fui y me hice el dosaje de anticuerpos, el famoso IgG, bueno, y salió que tenía anticuerpos, entonces ahí pude darle la cancelación. Igual me sigue llegando la situación, pero la pude cancelar como corresponde. ¿Es aconsejable hacer eso que hice yo, por ejemplo? A ver, es interesante lo que decís porque primero que la gran mayoría de las personas que se anotan en un ensayo clínico es por una cuestión altruista, no obtienen, digamos, nada a cambio, y entonces incluso cuando están en esta situación piensan, bueno, por ahí estoy vacunado y le estoy sacando una vacuna a otra persona, digo, no es para cualquiera participar de un ensayo clínico, se requiere de una generosidad en cuanto a poner el cuerpo, a poner el tiempo, que siempre quiero destacar, porque sin los participantes de los ensayos clínicos no tendríamos la evidencia científica tan preciada que necesitamos para emitir estas recomendaciones. A ver, el problema es que uno puede estar vacunado y puede hacerse los anticuerpos, y los anticuerpos le pueden dar negativos, porque la inmunidad no depende solo de los anticuerpos, y porque además hay que hacerse el dosaje de los anticuerpos correctos para no llegar a una falsa conclusión. Entonces, la verdad es que como situación ideal sería poder abrir el ciego, o sea, antes, para saber realmente si estoy vacunado o no estoy vacunado, y poder, en base a eso, decidir qué hago con mi turno de vacunación. La verdad es que como esto lo puedo decir en primera persona, no depende de los investigadores del estudio, sino que depende de el sponsor, que puede estar en Alemania, puede estar en China, puede estar en muchos países del mundo. Entonces, bueno, eso ahí es donde se da el dilema de, por un lado, quiero seguir participando, quiero seguir contribuyendo, pero al mismo tiempo quiero asegurarme si estoy o no estoy vacunado para poder, digamos, igual sigamos con este dilema, que sigamos con el dilema de que hay vacunas, ¿no? O sea, si el problema es que hay vacunas y no sabemos, ese es el mejor de los escenarios, ¿no? Que siga habiendo vacunas y que tengamos este tipo de discusiones y problemas, ¿no? Claro que sí. Florencia Can, muchísimas gracias por esta entrevista con la Televisión Pública, como siempre, por la buena predisposición, por el análisis y por las declaraciones, que no son poco en esta situación que seguimos viviendo todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho.